Bueno, mi nombre es Fabián Marcelo Famá. Yo soy licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Mi desarrollo profesional fue durante muchos años trabajando en distintos organismos públicos y privados en la área de sistemas. Allí fue como me desarrollé profesionalmente. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la UBA en general tuve algunas responsabilidades desde, no sé, digamos, desde la década del 90 hasta hoy. En la década del 80 fui presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. Tenía apenas 20 años en esa época. Más tarde, en la actividad de militancia estudiantil, fui consejero superior de la UBA por el claustro de estudiantes. Más tarde, ya con una responsabilidad mayor en cuanto a funcionario de la facultad, fui secretario de extensión universitaria en 1994-1998. A partir de allí pasé a la Secretaría Académica y trabajé largos años en la Secretaría Académica, en algunos casos part-time, en otros casos full-time. Pasé por distintos estamentos hasta ser, como no docente, fue director general de la Secretaría Académica y como fui subsecretario académico durante unos cuantos años, hasta que el Consejo Directivo, a propuesta del decano, me nombró como secretario de Hacienda en la facultad desde el 2018 hasta hoy. La presidencia del Centro de Estudiantes la ejercí en 1986, desde fines de 1986 hasta un año después, hasta septiembre, octubre de 1987, donde un año complicado a nivel nacional, recordemos los levantamientos de los caras pintadas, por ejemplo. Como consejero superior fui desde el principio de la década del 90, creo que en la primera reelección de Oscar Schuberov. Las agrupaciones estudiantiles en aquella época eran diversas y de distintas, con muchas opciones, digamos, las más conservadoras o de derecha, que era UPAU, por ejemplo, cuyos referentes en aquella época eran hoy conocidos como Maslatón, o en la facultad estaba Juan Carlos Lynch, o también Marcelo Paz, que hoy es un decano en la Universidad de San Martín. Eso por un lado. Después tenías agrupaciones de centro-izquierda, como la Juventud Universitaria Intransigente, y las distintas vertientes del peronismo. Teníamos el peronismo más cercano a esa juventud intransigente, que era el peronismo acá llamado Lista Celeste, un peronismo más cercano en la década de los 80 de lo que sería esa suerte de renovación del peronismo. Tenías la JP de las regionales, que era una herencia de lo que fue Montoneros. Y además tenías algunas otras agrupaciones peronistas más pequeñas. Después tenías distintas vertientes de una izquierda más dura, como era el MAS o el Partido Obrero. El MAS en aquella época movilizaba muchísima gente. Y por supuesto de izquierda, ¿no? Tenías un mix de agrupaciones y de desprendimientos que iban surgiendo de las propias internas o diferencias que tenían entre ellas. Yo milité siempre en Franja Morada. Los cargos que conté sobre presidencia de centro y consejero superior, fui representante a la educación. Desde la adolescencia quería ser
estudiar alguna carrera que implique un cambio no solo personal, porque no era lo que más me preocupaba, sino un cambio en aquello que me rodea en la sociedad, digamos. Ese altruismo de la adolescencia, como tantos otros, y sobre todo en la época de la que estoy hablando, estamos hablando de los 80, estaba muy arraigado, y eso fue lo que me inclinó hacia la carrera de licenciado en Economía. Siempre me interesó en ciencias económicas, ya desde el secundario. Lo hice en el Carlos Pellegrini, que es la de UBA. Hice 4 años allí, y el 5.º año lo hice en nuestro colegio, en el Instituto Guillermo Rawson de Caballito, y cuando recibí en quinto, pues el Pellegrini en esa época eran 6 años. Para ingresar a la facultad tuve el examen de ingreso, fue el último examen de ingreso en el 83. O sea, el examen de ingreso para entrar al Pellegrini y después para entrar a la universidad. Por supuesto, con la formación que tenía de 4 años de Pellegrini, ni me preparó para el examen de ingreso y entré perfectamente, ¿no? Guardo gratísimos recuerdos del Pellegrini, que fue una de las formaciones más fuertes que tuve, digamos, que me marcó. Y por supuesto, después, la Facultad de Económicas, que es como mi segundo hogar. Retomando el tema de mis ansias o mis ganas de estudiar economía, venía justamente por esa idea de poder ayudar a construir una sociedad un poco más equitativa. Yo comencé a militar en 1983, en marzo del 83. Hoy el examen de ingreso a la facultad a fines del 82, en diciembre del 82. Yo era muy chiquito, tenía 16 años cuando di el examen de ingreso. Entré en marzo del 83 y allí ya estaba el fervor de la salida democrática en esa época. Y por formación personal, por lecturas previas, por lo que conocí de la realidad, me acerqué a la Franja Morada, creyendo que por allí estaba la mejor opción. ¿Sí? Entre distintas que evalué en su momento, ¿no? En el secundario te vas formando, pero no estaba completamente terminado. Había muchas alternativas entre aquellos que creíamos que se podía construir una sociedad mejor que la que teníamos, y había muchas más discusiones en la rotonda, eran todos los días discusiones, no peleas, discusiones por cada tema de la realidad, ¿no? Tocaban, o sea, todas las agrupaciones estaban en la rotonda y era común estar en la mesa de otro discutiendo un tema entre 3 o 4 militantes de distintas agrupaciones. Era común salir a caminar por Corrientes y encontrarte un militante de otra agrupación, y no importa con quién estabas, empezabas a discutir un tema, a charlar un tema, y te quedabas 1 hora, y las personas que estaban con los 2 militantes te miraban, que eran ajenos de todo esto, diciendo: estos locos, ¿cómo nos pueden quedar 40 minutos discutiendo un tema que podría ser un aumento de impuesto, el plan austral o cualquier cosa, ¿no? Cualquiera de esos temas eran disparadores para discutir, pero a ver, en aquella época, por lo menos, creíamos que estábamos, esa discusión servía para encontrar la verdad con mayúscula y única, quizás, ¿sí? Pero una verdad que nos puedan contener a todos. No había esa grieta que existe hoy, donde con el otro ni hablas, ¿sí? En las redes sociales hoy son endogámicos, están todos tus amigos, opinan más o menos lo mismo como vos, y si no opinan como vos, evadís el tema, ¿no? Hoy en la rotonda, sí, es una rotonda distinta, es una rotonda con menos debate entre las agrupaciones, menos interacción entre las agrupaciones. La lógica de la acción política de cada agrupación es muy distinta a la que teníamos antes. Nosotros teníamos mucha institucionalidad en el centro de estudiantes. Teníamos una comisión directiva que se juntaba todas las semanas, teníamos reuniones de comisiones, como si fuese el Congreso, por distintas áreas, donde un coordinador era de cada agrupación con el acuerdo de la cantidad de votos que había tenido.
En esas comisiones se debatía proyectos y cómo llevarlos adelante. Después se pasaba en la comisión directiva del centro de estudiantes y era debate permanente hasta para sacar un petitorio o para sacar si teníamos que darle prioridad a la limpieza de baños o a que venga un profesor invitado, ¿sí? O si teníamos que hacer una movilización, una marcha o alguna cuestión por el estilo. Muchísimo debate de todos los temas y tenías en ese debate la formación de los militantes era evidentemente distinta, porque además el debate te obliga a formarte. Nadie quiere perder una discusión, ¿sí? Entonces cuando ves que otra corriente te está ganando o no sabes cómo rebatir algo, ¿qué haces? Vas a preguntas a tus mayores, ¿qué pasa con esto? ¿No? De hecho, en esa época le damos muchísima importancia a los grupos, todas las agrupaciones, a los grupos de discusión política, donde era, además las reuniones de agrupación, tenías grupos de formación fuertes, o por lo menos con una continuidad importante, a las que a nadie se le ocurría faltar. La formación viene por otro lado, la discusión pasa por redes y no es discusión, este es mi punto, ¿sí? Esta es mi posición política y tengo que hacer lo más amigable posible para que en el medio de videos que no tienen nada que ver con nada, cada 10 segundos llegás con un mensaje que es un golpeo y salgo, porque son 10 segundos. No hay réplica, no hay repregunta, es otro mundo, es otro... pensemos que en aquella época, en los 80, los programas políticos a la noche tenían un rating infernal. Hoy eso no ocurre. Primero estamos hablando del fervor de la vuelta a la democracia, con una reconstitución de los partidos políticos. Después ese fervor se fue apagando a medida que los gobiernos no podían resolver los problemas económicos, básicamente. Creo que los problemas económicos hicieron que la población perdiera confianza en los actores políticos. Después, todo tiene que ver con todo, ¿no? Llega el menemismo en la década del 90, que no era muy proclive tampoco a abrir debates, sino más a cerrarlos. Allí hay una, ¿cómo podríamos decir? Una suerte de vuelta al individualismo casi exacerbado en algunos aspectos, incluso estimulado desde las esferas más altas de poder. Y después, recordemos también el 2001, el que se vayan todos, ese kilómetro 500, el kilómetro 500 era a 501, perdón. Recordemos que si estás a más de 500 kilómetros de votación, podés no votar. Y siempre que puedas demostrar que estabas a más de 500 kilómetros, tenía que ir a una comisaría o no sé dónde, demostrando que estoy a más de 500 kilómetros, entonces me exime de votar. El Estado te exime de votar, ¿no? Ahora, había un colectivo muy sui generis que estimulaba que te vayas a 500 kilómetros de votación para no tener la obligación de votar. Eso era el 2001, ¿sí? Y hubo mucha gente que no votó allí. Eso también hace que se vayan todos, que después termina con varios presidentes, termina con Duhalde volviendo a recuperar de alguna manera una estabilidad y después eso lleva a
a que el kirchnerismo llegue al gobierno, ¿no? Mantengan esto y bueno, nada, allí hay un reverdecero de la militancia, nuevamente, por parte básicamente del peronismo kirchnerista, armado por supuesto también desde el poder. Eso es otra cosa que diferencia mucho a lo que era la militancia de los 80 con la del 2000. La militancia de los 80 era desde abajo, no era desde... O sea, uno entraba a militar y sabía que no iba a tener prebendas, y venía a dar horas de su vida en algún proyecto. Después se hizo todo mucho más profesionalizado, podríamos decir, de alguna manera, ¿no? Y con algunas prebendas, ¿sí? Después, o sea, a ver, primero militabas y después de mucha militancia, en algunos casos, podrías hasta conseguir un trabajo, te diría. A ver, yo fui presidente del centro de estudiantes y trabajaba en una obra social, un trabajo que lo había conseguido por las mías, y trabajaba 7 horas. Y además fui presidente del centro de estudiantes en paralelo. No dejé de trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Lo cual no era fácil. En el medio vivía a 30 kilómetros de acá, ¿no? Vivía en Don Orión, en Clayton. Nada. Eso es lo que te demuestra que era un sacrificio personal. Y, a ver, no era solo mío, de toda una generación, de mucha gente que hacía eso. ¿Sí? Conozco muchos amigos, hoy siguen siendo amigos, que hacían eso, vivían en Lanús, en Blair, en mi caso. ¿Sí? Y trabajaban y dejaban varias horas de su vida acá, y en el medio tenían que seguir estudiando, ¿no? Nada, no quiero romantizar lo que era esa época, porque tenía sus deficiencias. Sí quiero contextualizar cómo era esa militancia de los inicios de la democracia y de lo que conocí de los fines de la dictadura con compañeros que entraron a militar un año antes que yo, o un año antes que yo. De hecho, yo empecé a militar antes de la democracia, por Alfonsín llega al poder el 10 de diciembre del 83. Con respecto a algunos amigos de la década del 80 que hoy sigo teniendo, algunos ya no están con nosotros, lamentablemente, de la misma agrupación hay muchísima gente, algunos son funcionarios de la casa, puedo nombrar a Walter Velardo, Mario Villaltela, Cristian Caram, José Luis Justi, Fernando Moroni, Daniel Nieto, no quiero olvidarme de ninguno de ellos, algunos de la década del 80, algunos de la década del 90. Seguí vinculado siempre a la Franja Morada desde la formación. En los 90 yo intentaba y me convocaban para formar esos grupos de formación, esos grupos de estudio, por más que ya no era un militante activo, podríamos decir. También no puedo dejar de nombrar a algunos que ya no están. Uno que en mis inicios fue muy importante para mí, que fue Héctor Molina, y sobre todo Eduardo Yambra. Eduardo Yambra, que era el presidente del Centro de Estudiantes en el 83, cuando yo empecé a militar, que fue un poco mi guía durante muchos años de militancia. También en aquella época estaba el Gallego Vázquez, que fue un poco el papá de la franja de económicas, ¿no? El que mantuvo la franja viva durante en parte de la dictadura y la transición hacia la democracia, y por supuesto de esa época, y sí, un amigo que está en la casa y la clase, que es Marcelo Buckley, que era presidente del Centro de Estudiantes durante toda la dictadura. ¿Sí? O sea, obviamente no había elecciones, por supuesto, entonces se extendió el mandato de la última elección, que le había ganado la Franja Monada a los montoneros en el 75. O sea, entre el 75 y el 83, el presidente fue Marcelo Buckley.
Con respecto a los planes de estudio, yo comencé en el 83, estaba el plan F. El plan F era un plan rígido, por lo menos en la carrera de economía y en todos también. Creo que economía tenía una diferencia. Eran, no sé, eran 33, 34 materias, de las cuales eran todas obligatorias, salvo que podías optar entre economía agropecuaria o economía industrial. Eran dos materias que tenías que elegir una. Sería la única flexibilidad que tenías en la carrera. Eso fue, como les dije, en 1983, después del examen de ingreso. Hacia el 84 hubo un curso de ingreso donde se suprimió por primera vez el examen. Por primera vez no, con la vuelta a la democracia, el examen de ingreso en la UBA, y en el 85, al año siguiente, ya hizo aparición el CBC, el ciclo básico común, que fue una idea para mí muy inteligente en ese momento, una salida muy interesante y sobre todo flexible para los chicos para que pudieran cambiar de carrera cuando muchos llegan a la universidad sin tener muy en claro una única carrera en su cabeza, sino que empiezan en alguna y se terminan inclinando por otra. Ese pasaje de una a otra, el CBC lo hacía muy simple. Hablamos del plan F, luego vino el plan G, calculo que alrededor de 1987, 88. En ese plan ya estaba consolidado el CBC como primer tramo de la carrera. Tenías un tronco obligatorio en todas las carreras y después tenías optativas, una suerte de orientaciones donde tenías que eran alrededor de 5 materias, 4 o 5 materias, me parece que eran las orientaciones. Entonces pasabas por el CBC, pasabas por el tronco común de la carrera obligatorio, digamos, serían 20 y pico materias, si mal no recuerdo, y después tenía las 5 últimas o no tan últimas, podía ser en el medio de la carrera, que eran una orientación con algún perfil determinado, ¿no? Con algún hilo conductor. Y después, en el 96, se aprueba el nuevo plan de estudios que empieza a funcionar en 1997, que ya que no hay orientaciones, sino que tiene una estructura obligatoria y algunas optativas al final de la carrera, pero que el alumno las elige a su propia voluntad y no ya con orientaciones que de alguna manera regían cuáles eran esas últimas materias, que no podía ser cualquier cosa, ¿sí? Tenía que tener un en común. Entonces hay muchos. Yo digo que por mis venas tengo el ADN de mucha gente, y los profesores no solo lo que me enseñaron dentro del aula, sino fundamentalmente lo que me enseñaron fuera del aula. Eso tiene que ver también con las actividades que uno desarrolló en la casa y le permitió conocer fuera del aula a maestros de la vida, podría decir, ¿sí? Guardo el mejor recuerdo de Portnoy, de Leopoldo Portnoy, de Oscar Julio Lluberov, por supuesto, de Rodolfo Pérez, que confía en mí para que lo acompañe en su decanato como secretario de extensión. Muchos amigos de esa época que formaban parte de ese gabinete y que son profesores de la casa. Nombré a algunos compañeros de militancia como José Lillusti, pero Morón, etc. Pero también quiero recordar a profesores como, con algunos con los cuales después hemos tenido diferencias fuertes, incluso discusiones fuertes, pero eso no
Quiere decir que después, por supuesto que en lo personal seguimos siendo amigos. Recuerdo a Cherbatín, recuerdo a profesores en el aula, por ejemplo, alguien que profesoras como de matemáticas, que justamente me costaban en algún momento, ¿sí? Más que nada por mis horarios, generalmente en la cursada no iba, entonces era mucho más difícil, sobre todo en matemática. Susana Olivera, María Teresa Gasparri, de profesores de economía puntualmente de la carrera, diría Fanelli, diría algunos de metodologías que como Isidoro Felker. Otros profesores como, pero en cursos ya extra curriculares, un curso de metodología y investigación, profesores de estadística como Landro, profesores que te volaban la cabeza. Te volaban la cabeza con 3 frases. Más tarde conocí a otros profesores en su función ya no de profesor de aula, sino director de departamento, director de carrera, gente preocupada por la universidad, preocupada por la facultad. No puedo dejar de ver a tipos brillantes como Etkin o Levy en la administración. En economía no puedo dejar de nombrar a Andrés López. Ahora, alguien que lo conocí en la militancia de la Rotonda y es director de carrera, como Sebastián Katz. Y muchos de todos ellos, cuando nos conocimos en la Rotonda, estábamos en distintas vertientes partidarias y a veces bastante alejados, ¿no? Pero eso no nos impidió construir, incluso algunas veces fuera de la facultad, trabajar en proyectos juntos con gente que, de distintos partidos políticos, pero excelente relación personal. Siempre, en esa época se separaba mucho lo que es la posición política, la educación en la que veníamos, de las relaciones personales. A mí en la franja aprendí mucho un tema que es las discusiones son puntuales, sobre temas puntuales. Las discusiones no son personales. Puedo tener unas diferencias más profundas en un tema con cualquier amigo o con cualquier adversario político. Eso no invalida que la otra sea una mala persona o que tenga intereses espurios o que pueda usar argumentos que yo sé que son mentiras. Como por ejemplo inventar algún interés espurio que tiene. Bueno, ¿verdad? Estamos discutiendo un tema. Hay que acotarse el tema. No sé, podemos contar también a otras personas que me influenciaron mucho, ya hasta en lo profesional, en lo personal. Es Luis Cowes, hoy que es director de posgrado. Con Cowes tengo una anécdota que estábamos en una reunión de la franja un sábado, creo. Empezamos a discutir un tema, no recuerdo cuál era, pero él decía A y yo decía B. Y no nos poníamos de acuerdo y discutimos como una hora el tema. Y terminamos la reunión, porque se hacía tarde, bueno, lo seguimos el martes que viene, nos juntamos el martes o miércoles, la semana siguiente, toda la agrupación, para discutir el tema. Y la charla empezó, si yo sostenía la postura B el sábado, fue decir, la verdad que estuve reflexionando y creo que hay que hacer lo que decía Luis Cowes, la otra postura, y Luis diciendo, no, yo también lo pensé en el fin de semana y creo que el que tenía razón era Fabián. Y empezamos a discutir con los argumentos invertidos, lo que demuestra la honestidad intelectual que tenía toda esa generación, o gran parte de esa generación por lo menos, porque tiene que ver con esto que quizás buscábamos la mejor alternativa independientemente de quién la proponía. Y creo que eso nos sirvió en la vida incluso, para todos los proyectos que tuvimos después. Por lo menos que creíamos en eso y seguimos creyendo en eso. Yo sigo creyendo. Con
Con la normalización de la universidad, ya que comienza aquí en el 83, con la asunción de Alfonsín, había muchos temas pendientes, muchos temas para modificar drásticamente, diría, de raíz. Había que torcer el rumbo en muchos aspectos. Uno de los aspectos era los concursos que se habían hecho durante la dictadura. Allí no se terminaron de rever como quería la mayoría del movimiento estudiantil todos los concursos. Entendemos que hubo en su momento esas discusiones. El problema que tenía también el gobierno para hacer eso, veníamos de un gobierno militar que en el medio estaban ya en ese momento los juicios de las juntas, ¿no? Digo, hay que poner en contexto el frágil equilibrio por el cual ese gobierno iba transitando y además despertando en todo lo que era Latinoamérica el retorno a la democracia en cada uno de los países, ¿no? Entonces, era mucho lo que estaba en juego, muchísimo. Y entonces hubo cosas que no se podían hacer, como por ejemplo anular todos los concursos. Se hicieron muchos concursos nuevos. En ese momento volvió muchísima gente. Uno de los profesores a los que yo recuerdo con mucho cariño, adentro del aula y afuera del aula, fue Pablo Levín, que volvió a la UBA en esa época, porque obviamente en la dictadura no pudo estar por acá. Y después lo tuve un profesor en la carrera. En ese momento fueron muchas las luchas, no solo el tema de los concursos. Ya también en lo que era esas primeras elecciones había problemas de toda índole, ya sea en el claustro de profesores, pero también en el claustro de graduados, ¿sí? Había que empadronar a los graduados para que votaran. Había una disputa particularmente económica, con el Consejo Profesional, con lo que era la lista azul, que en ese momento era muy cercana a miembros de la dictadura. En ese momento había algunas carreras donde las cátedras, creo que eso, el verbo pertenecían, y probablemente no sea excesivo ese verbo, a distintos estudios, donde de alguna manera se regulaba la salida de la universidad. No había muchas cátedras, no había cátedras paralelas, se armaron muchas cátedras paralelas en ese momento. Digo, pensando así rápidamente, pensando en áreas con humanidades, tenías claramente 2 cátedras en lo que era historia mundial y 2 cátedras en lo que era historia argentina, con visiones distintas, muy distintas. Una conservadora, muy cercana a la Argentina que había dejado de ser en cuanto a conservadores, militares, etc. Y otra más en esa época cercana a lo que sería, o se denominaba nacional y popular, más cercana al peronismo, al radicalismo, a los intransigentes, y los socialistas, por supuesto, que también empezaron a militar o volver, en algunos casos volver algunos profesores, y en otros tenían una educación también incipiente en la facultad. Bueno, en esa época tenías una cátedra de Martiré y Moure por un lado y Berenblum y Rapoport por otro, ¿no? Uno en mundial y otro en historia argentina. Y te diría que, bueno, tanto Rapoport, sobre todo Berenblum, me enseñaron muchísimas cosas
no solo dentro del aula, sino fuera del aula. Dentro del aula recuerdo en historia a profesores excelentes, ¿no? Como Pereira. Sí. La verdad que te formaban de una manera distinta y a veces hoy me río cuando hablan de adoctrinamiento en la Universidad de Buenos Aires o en la Facultad de Ciencias Económicas. Tenías cátedras de todo un abanico ideológico y de corrientes de ciencias económicas. Y hoy tenés cátedras liberales. De hecho, tenés cátedras de la escuela austríaca, ¿no? Podríamos decir ultramontano, casi de derecha. Tenías cátedras marxistas, tenés cátedras estructuralistas, keynesianas de las distintas vertientes del keynesianismo. Es muy difícil entender cuando dicen que acá adoctrinamos. Es muy difícil entenderlo. De hecho, alguna vez hay profesores en el mismo curso que te dan visiones distintas de un tema. ¿Sí? Nos ha pasado en una materia que dicto, que es tecnología de información, donde un profesor lo daba un enfoque y yo lo daba el otro y le digo, si no nos ponemos de acuerdo, damos distintas visiones en el mismo curso, ¿sí? ¿Cómo estaría adoctrinando, ¿no? De cuál de los dos está adoctrinando y cuál le estamos diciendo que no, eso no. No es nada. Justificalo como quieras, y cualquiera de las dos alternativas o de las que a vos se te ocurra que la justifiques, está bien. ¿Cómo dicen? Bueno, la docencia fue un ir y venir permanente, lo mío. Creo que la primera vez que me acerqué a un curso como auxiliar fue con un curso de microeconomía con Esbarra Mitre, y que estaba queridísimo amigo que ya no está entre nosotros, que es Pablo Larrué, y José Luis Reba, también, que sí es profesor en la casa, y así me inicié como ayudante en microeconomía. Las tareas en la facultad muchas veces me impedían dedicar más horas a la docencia, pero el contacto permanente que por mis actividades tenía con los docentes, sobre todo con el nuevo plan de estudios en el 97, que empecé a trabajar en la Secretaría Académica, y con la oferta académica y con distintas evaluaciones de los docentes, entonces el vínculo con ellos, y el vínculo con auxiliares también, y estar en contacto con todo ese mundo también te va formando, porque una persona que también me ayudó muchísimo fue Miguel Marzulo. Él estaba a cargo de todo lo que era educación a distancia en su momento, y él diagramaba las cosas, pero discutíamos mucho sobre qué hacer, cómo hacer para que los profesores se formen, qué herramientas. Como siempre trabajé muchos años en el área de sistemas, y tenía responsabilidad de los sistemas de la facultad dentro de mi esfera de acción. Estaba muy interesado en todo eso y evaluaba y trabajaba las distintas alternativas que teníamos. Y si bien no lo ejercía dentro de las aulas, de todas maneras todo eso también me iba formando. Leí papers de evaluación educativa o de formación, también te forma. Y discutir con expertos sobre cuáles son las distintas alternativas te forma mucho más, porque estás viendo distintas visiones del mismo tema. Digo, allí no puedo escapar de nombrar a una
maestra con mayúscula, que para mí es Katy Nocile. Pero también conocía gente acá adentro maravillosa. Eva Roy también es una persona brillante. Muchos directores de departamento me enseñaron mucho de todo esto. Fui con intermitencias siendo ayudante, después ya en este siglo, diría que en los 2000, empecé a acercarme a las cátedras de la materia de tecnología e información, por mi expertise, por más que yo fuera economista, por mi expertise fuera de acá. Participé en muchísimos proyectos de implementación, de diseño, de liderar equipos de sistemas de información y en organismos públicos y privados. Entonces todo ese expertise lo volcaba a la materia de tecnología de información. Curiosamente, que es para todas menos para la licenciatura en economía. ¿Sí? Lo que yo rescato mucho en ese sentido es gente que viene de otra área, con una formación distinta, y que la vida lo lleva por otro carril, y sobre todo en el área de sistemas, donde pensemos que hasta los 90 la carrera de sistemas o las materias de sistemas de acá la daban contadores, porque era lo que se recibían en los 70 y en los 60, que el devenir del trabajo los hizo dedicarse al área de sistemas. Conozco infinidad. Nombré a Juan Carlos Cherbatín, que fue decano de la facultad, Sioane, el mismo Sioane, Miguel Simoes, Walbert, puedo nombrar a casi todos, que sus estudios originales universitarios son contador público, ¿sí? O licenciado en administración, el más cercano, digamos, a la carrera de sistemas. Pero por supuesto se dedicaron a sistemas en cada una de las empresas, y algunos fundaron empresas directamente de software. ¿Sí? Y son los que hicieron los padres de la carrera de sistemas en la facultad, en su momento. La formación que te da economía en cuanto a modelizar y entender lo que es metodología, te sirve para cualquier lugar donde vayas. La fuerte formación en matemática que tienen los economistas te sirve para cualquier disciplina en la que vayas. ¿Sí? La carrera de economía en los 80 tenía una fuerte dosis metodológica. Hoy quizás, teniendo la materia de metodología y la ciencia como primera materia en el CDC, creo que se pierde mucho. En ese sentido es una de las cosas que creo que deberíamos modificar. Los economistas en su momento tenían en el plan F una materia que tenía que ver con metodología basada en la carrera, si no me equivoco, ¿sí? Con lo cual vos habías visto modelos y pero entendías cuando veías esa materia, es como que lograbas repensar todo lo que habías visto, ¿sí? Desde otro lugar. Y ahí podías asirlo, qué es lo que estabas viendo. Hoy en primer año de la carrera que te hablan de metodología es casi una materia teórica que no tenés idea de nada para tomarla realmente. Yo digo que a mí me sirvió, ¿sí? Y me sirvió mucho. En los tiempos que corren, donde todo es ya, donde a veces hay algún problema con las carreras como tenemos en la Universidad de Buenos Aires en general, que son generalistas al principio y después vas hacia lo específico. Hoy tenés que un alumno pasa 2 años de su carrera y vio una sola materia directamente vinculada con su carrera.
Contador público, por ejemplo, da 12 materias y de las cuales del departamento de contabilidad de una sola que es teoría contable. Un licenciado en administración da 12 materias, primer y segundo tramo, y vio solo administración general. ¿Sí? Está buenísimo que haya recibido 2 historias, está buenísimo que haya recibido 3 matemáticas, está buenísimo que haya visto una materia de metodología, que haya visto sociología, que haya visto algunas otras cosas, pero eso genera un problema también para los alumnos cuando quieren competir en el mercado laboral, donde en una universidad privada, después de 2 años, el alumno viene con un bagaje de conocimientos específicos de su carrera mucho más altos. Creo que las tecnicaturas en la facultad pueden ayudar a mejorar esto. Para quien no quiera hacer una carrera tan extensa como es hoy una licenciatura y si necesita una salida laboral rápida, específica, y que después, con el tiempo, si quiere retomar una licenciatura, bueno, perfecto, una gran parte se lo va a reconocer y que siga. ¿Sí? Creo que hoy está en el mundo soldado y en la sociedad también. Creo que vamos hacia un acortamiento, deberíamos ir hacia un acortamiento de las carreras. Creo que eso se está llevando adelante, no solo en el mundo, sino en todas las carreras que se están actualizando, o por lo menos muchas de ellas se van acortando. Creo que la formación también es permanente, eso es un tema en este mundo. No es lo mismo lo que te permitía trabajar en la década de 60, 70, con la velocidad de la generación de conocimiento y la velocidad de, digamos, obsolescencia, si querés, del conocimiento que tenés, ¿sí? Si no te actualizas. Hoy eso es un tema que forma parte del debate y forma parte del debate en el mundo, no solo acá. Bueno, con respecto a las inscripciones, en el 90 y pico, 97, cuando se hizo la actualización del plan de estudios, las inscripciones eran todo un tema donde la facultad, no voy a decir temblaba, ¿sí? Pero cuando había inscripciones estaba todo el mundo tensionado, no se podía caminar por los pasillos de la facultad, había unas colas infernales. En esa época había alrededor de 60.000 asignados por cuatrimestre, o sea, pero ponerle 20 y pico de mil alumnos, estamos hablando. Pero que las inscripciones en esa época eran manuales, o sea que en 3 días la facultad, y sobre todo el último, por supuesto, es Argentina y en Buenos Aires, el último día venían todos y si cerraba a las 8, a partir de las 7 de la tarde la facultad era inmanejable la cantidad de gente, todos unos andando una papeleta. Eso venía de la década del 70, no cambió nada. Hasta allí, donde se hizo un sistema informático, se cambió la estructura administrativa, tecnológica de la facultad, se hizo cambiar la estructura de la facultad, donde todas las oficinas empezaron a trabajar con computadoras, en una sola red y con una sola base de datos corporativa. Ese cambio mejoró todos los circuitos administrativos. Yo creo que lo mejoró, pero digo, como mínimo impactó en todos los circuitos administrativos de la facultad. Y en las inscripciones vino a resolver un problema de inscripción. En las inscripciones nadie sabía por qué salían o no salían las materias, ¿sí? Con lo cual, hacia fines de los 90, en pleno auge del menemismo, eso, con la corrupción que ya se conocía en Argentina, empezaban a surgir algunas sospechas, pero más que sospechas era algo que muchos militantes habíamos dejado de lado en las discusiones, que era saber que algo no es verdad y lo decís porque sabés que te va a sumar, ¿sí? Y entonces se empezaban a decir cosas
que la verdad que no eran ciertas, pero era incomprobable tampoco. ¿Sí? Y el principal aspecto que tenía el nuevo plan, el nuevo sistema de inscripciones, no era ni la eficiencia, no era que iba a haber más vacantes, no era que se iban a poder asignar mejor, no era que los que tenían un mejor algoritmo, un mejor ranking, que ese ranking tenía que ver con su performance académica anterior, iban a salir en los cursos. No, no. La principal virtud que tenía ese sistema era la transparencia, donde se publicaba, a ver, para simplificarlo, de 100 vacantes en un curso, entraban los 70 que mejor ranking tenían, que era un algoritmo con eficiencia en cuanto a aprobar materias, promedio, avance en la carrera, etc. Y se supone que ese algoritmo hacía sentar a aquellos que estaban en mejores condiciones para terminar aprobando la materia, si querés, o adquiriendo el conocimiento del curso. Y el 30% restante se asignaba por antigüedad, o sea, por número de registro. ¿Por qué por antigüedad? Porque venía un sistema donde los que, si bien había una metodología que después no se podía demostrar, un sistema viejo donde el que tenía mejor promedio salía en mejores cursos, y con lo cual tenía mejores promedios y seguían saliendo mejores cursos, y el que arrancaba mal en las primeras materias le quedaban los peores cursos y por lo tanto le iba mal y cada vez iba bajando su promedio. Entonces quedaba un círculo virtuoso y un círculo vicioso. Y este sistema del 70-30 venía que el que había entrado mal pudiera volver a entrar en la rueda. Y se perfilara mejor en su carrera. Pero lo más importante era la transparencia, que nosotros publicábamos quiénes eran los que entraban en cada curso, cuál era el último que entraba por ranking, ¿sí? O sea, cuál era el ranking más bajo de los que entraron, y los números de registro, quiénes eran los más viejos, los más antiguos, y cuál era el más joven que había entrado en ese 30%. Se publicaban todos los listados. Después se terminó, y hoy sigue ocurriendo, en los cursos donde no entró toda la gente que lo pidió, es decir, donde hubo gente que quedó afuera, seguimos publicando el último que entró por ranking y el último que entró por número de registro. Con lo cual, todos los que están afuera pueden chequear que los que están adentro del curso le ganaron, unos por ranking y otros por número de registro. ¿Qué venía a resolver esto? Un problema que es un problema casi diría de cualquier sociedad, que se necesita el consenso de los que pierden, de alguna manera. ¿Sí? Necesitamos demostrarle que el que no pudo entrar, ¿por qué no pudo entrar? ¿Sí? Y explicarles cuál es el mecanismo en todas las alternativas que tienen. Eso, y la docencia de muchos militantes, hizo que las inscripciones después terminaran mejorando. ¿Sí? Con el correr del tiempo, con esta suerte de, como se llama hoy, se sigue llamando entonces y hoy, corte de ranking y registro, vos sabés en cuál tenés mucha más probabilidad de entrar, en qué curso tenés más probabilidades y en qué cursos no tenés tantas probabilidades de entrar. Pero, por supuesto, como son dos alternativas de que elegís, elegí el curso que más te gusta, aunque tengas pocas probabilidades, porque total tenés otro, ¿sí? Donde tengas mucha más probabilidad de entrar. Te diría que eso tranquilizó de alguna manera a la facultad e invisibilizó a las inscripciones. A partir de allí podías pasar un día de inscripciones y las autoridades no sabían que había inscripciones. Las inscripciones pasaban por consejo colectivo, reclamos de alumnos gigantescos. ¿Sí? Eso fue una parte, el sistema de inscripción. Otra parte del sistema de inscripción fue mejorar la oferta y empezar a entender que la oferta académica sirve para que los alumnos se inscriban también, ¿sí? Y que los alumnos son, de última, aquellos a los que
se le brinda esa oferta académica. Entonces hay que escuchar qué es lo que están necesitando los alumnos y en esa negociación, digamos, entre docentes y alumnos y lo que le conviene o lo que quiere cada docente, que de última, cada profesor es una persona que está trabajando para la universidad, que es un trabajador universitario, pero tipizar intereses, hay que compatibilizar con el tema de aulas, hay una infraestructura que no se puede modificar. He tenido decenas de discusiones que en el mismo horario venían dos profesores y decían, pero yo tengo 115 alumnos y yo tengo 45, ¿cómo puede ser? Si son 160, ¿por qué no pones 80 cada uno? Bueno, sí, en el edificio que tenemos en la facultad, en las distintas aulas, no tengo aulas promedio. El promedio es una construcción matemática, ¿sí? Tengo aulas, y en el edificio anexo de la facultad tenés aulas de 145, perdón, de 115 y otras de 45. No puedo poner 80 y 80. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas hubo que, hoy que está tan instalado en el claustro de los profesores, que eso no pasa a ser un gran tema, en aquella época había mucho ruido con los profesores y con los alumnos. Los alumnos que no sabían, los profesores se quejaban, algunos porque tenían muchos, pero tenían pocos alumnos. ¿Sí? Y la transparencia hizo que nadie pudiera alegar, quizás alguno seguía pensando, que había una mano negra que o le quitaba o le ponía alumnos. ¿Sí? Pero hubo muchas discusiones, pero muchísimas discusiones donde mucho tiempo con los directores de departamento, con los titulares de cátedra, haciendo docencia con eso. Y con la transparencia, impedía cualquier maniobra extraña para poner gente en los cursos. De hecho, yo trabajé con varios decanos en esa época y los decanos me mandaban diputados, senadores, gente del gobierno diciendo, mi hijo no salió. Y me decían, yo no le voy a decir que no puedo hacer nada, decíselo vos. Y yo tenía que hablar, y lo hacía personalmente, no con el equipo, sino explicando todas las alternativas que tenía. Que eran muchas, La facultad siempre tuvo muchas alternativas. Ahora, específicamente que quería chicos, pero tenías un sistema de control que era, el objetivo mayor era la transparencia. De tan complicado que era el problema. Hoy, más allá de la transparencia, que sigue siendo exactamente igual, repito, con el tema de la mejora de la oferta, con el entender que la oferta es para que los estudiantes escriban, que el cuadernillo es un cuadernillo de inscripción, no es un cuadernillo donde los profesores tienen que mostrarse, no es un cuadernillo donde las autoridades tienen que mostrarse, es un cuadernillo para que se escriba, es una herramienta de inscripción para los alumnos. Empecé a trabajar en el área de sistemas, en ese momento en la facultad, yo era secretario de extensión al principio, en la transición pasé, en la reelección de Pérez pasé a académica para hacerme cargo de este tema de sistemas. Yo ya trabajaba en sistemas y mi preocupación era seguridad. Cuando hicimos el cableado estructurado y cuando dijimos que las inscripciones iban a ser por internet, mi problema era la seguridad de los datos. Y me involucré con el equipo que estaba desarrollando eso, justamente por el tema de seguridad. Internet no es segura, entonces ahora los datos iban a estar expuestos porque la inscripción se tiene que hacer por internet y por intranet, ¿no? Y allí empecé a trabajar desde atención para la Secretaría Académica en las primeras inscripciones y después pasé directamente a la Secretaría Académica. En algunos módulos, porque es modular, ese sistema original hoy queda el core de las inscripciones y de la lógica de los planes de estudio. Hoy ya es un infierno porque tiene posgrado, tiene doctorado, tiene todo el sistema de nombramientos docentes adentro, todo vinculado, ¿no? Tiene todo un sistema de cobro de posgrado, tiene muchísimos módulos alrededor que lo hacen muy complejo y que interrelaciona casi todas las áreas de la facultad.
Hoy ese sistema también sirve para graduados, para los cursos de graduados. Hoy ese mismo sistema sirve para diplomaturas y en el futuro para diplomaturas. Perdón, hoy para diplomaturas y en el futuro para tecnicaturas. Ese sistema, algunas partes de esos sistemas, particularmente el tema de inscripción, se llevó adelante en algunas facultades como sociales, psico, en psicología yo participé activamente, sí. Sí, en psicología se implementó de una manera, en psicología hubo algo rarísimo que como consultor me pareció rarísimo, que nosotros proponíamos, así como habíamos eliminado las colas en inscripciones económicas, llegamos a psico y dijimos, bueno, cuando abocamos todo lo académico está todo bien, cuando nos abocamos al sistema de inscripción, dijimos, bueno, vamos a eliminar la cola, con el concepto de una cola es una ineficiencia, en principio, casi diría, ¿no? Y la primera propuesta fue, la propuesta definitiva fue, no podemos eliminar las colas. Los chicos en psico empezaban la cola a las 4 de la mañana, ¿sí? Para la inscripción que empezaba el otro día a las 8 o a las 10 de la mañana. Pero las anécdotas es que se han formado parejas, había toda una... y nada, después lo que hicimos fue una suerte de colas acotadas para que no lleguen a las 4 de la mañana, pero siguen existiendo colas. A pedido, el argumento, por lo menos oficial, que nos decían en las reuniones, es que eso era una cuestión casi de tradición de la facultad, que en las colas la gente hablaba, se conocía. De vuelta, ponían ejemplos de parejas que se han formado en las colas de las 4 de la mañana para inscribirse. Mucho después se fue el sistema, volvieron como casi toda la universidad tiene el sistema CIU guaraní, que es el CIU, el sistema guaraní académico, que también es por orden de llegada a los cursos, con lo cual hay una cola virtual, que es todo el mundo tocando F5 para que se le... antes, por lo menos, ahora con los celulares no es así, pero digo, todo el mundo arrancaba a las 8 de la mañana, a las 10, cada una de las facultades, pero no solo acá en Buenos Aires, en todo el país donde usan el guaraní, y nada, es una cosa rara. La tesis de grado, en su momento, en la tesina, en economía te recibí con la tesina. Sí, trabajé particularmente sobre eso, sobre cómo poder prever cuál va a ser la demanda de cada una de las materias en general en los distintos horarios, en virtud de un trabajo econométrico sobre cuatrimestre pasados y algunas variables que el modelo demostró que son explicativas de lo que pasa después. Sí, es un tema. De hecho, estuve en muchas otras facultades, aún con el guaraní, por ejemplo, con el CIU guaraní, en otras facultades amigas de la zona, tenían problemas con la inscripción y le hicimos un módulo particular para inscripciones y cada vez que paso por esas facultades me lo recuerdan y a mí, el equipo, alguna parte del equipo quedó trabajando allá, que resolvimos un problema que no era menor. Odonto, por ejemplo. Sí, tenía un problema serio de inscripción con el guaraní y lo único que hicimos fue, con la misma lógica del algoritmo que tenemos acá, que es la suerte de ranking, bueno, hacer un ranking allá, que lo único que te hace es te pauta en qué momento vos empezás a las 8, vos empezás a las 10, vos empezás a las 4 de la tarde a escribirte. Acorde con esto. Incorporar al guaraní una suerte de ranking. Y el ranking, por supuesto, ese ranking es las variables las pone la unidad académica, ¿no? Si alguien quiere que los que trabajan tienen prioridad, ¿listo? Lo pones en ese algoritmo y que tiene prioridad, tendrá un ranking más alto. Es un algoritmo. Además, lo que quieras, dándole prioridad a lo que quieres.
lo primero que, hablando de distintas funciones en la facultad y de distintas secretarías en las cuales se me fue blanqueando el pelo, hay algo que a mí me pareció importante y estoy tratando de que ocurra con más gente, que es, los que venían de académica, seguían en la académica, los que venían de Hacienda, seguían en la Hacienda, y eran dos mundos que no se veían. Se cruzaban los expedientes y no se entendía la parte del otro. ¿Sí? El de Hacienda veía que había un nombramiento y decía, a ver cuánta plata es, y no tenía idea de lo académico. Trabajé muchísimos años en académica, hasta no sé, varios años también como subsecretario. Ahí tenías para mí es la secretaría más importante, la académica, es el cuore de la facultad, de alguna manera. Pasar a Hacienda y verlo desde otro lugar te permite gestionar mucho mejor, muchísimo mejor. Y lo mismo a personas que estuvieron en Hacienda y conocen todo el tema de expedientes y la administración. Lograr que pasen a académica y que ya vayan incorporando esa visión desde lo administrativo a la gente académica que en general no tiene tanta formación desde ese lugar, le da una visión y una integración a la facultad muy importante. Lo mismo, en general los que tienen formación pedagógica y que vienen de filosofía, generalmente no son muy buenos para lo administrativo, ni siquiera logran entender todo muy atado con alambres y lo usan, hacen lo que le dicen y casi sin entender por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿sí? El mix hace que la gente de Hacienda, que está en académica, que está con pedagogos, va transmitiendo sus conocimientos en el día a día, en la charla permanente, y haber pasado por ese monstruo que es académica y verlo hoy desde Hacienda te permite tener una visión global y saber qué es lo importante y qué no. Desde tonterías, la más simple, están trabajando en una obra y no nos dejan usar los ascensores la gente académica porque dice que están los alumnos y los profesores. Bien, los alumnos y los profesores entran a los cursos en los horarios impares, ¿sí? 15 minutos antes y 15 minutos después. Querés media hora antes y media hora después. En los horarios pares, la facultad, los pasillos están vacíos. Entonces, eso, desde Hacienda, que vos le digas a la gente de mantenimiento, de obras, muchachos, yo no tengo problemas con los ascensores si lo usan solo en los horarios pares. Resolvés una tontería, pero que antes generaba que quisieran venir a trabajar los sábados, o hacerle a los proveedores venir un sábado, o a los empleados venir un sábado para eso. ¿Sí? Digo, tonterías de conocimiento general de la facultad. Digo, estoy hablando de una tontería, pero que era un problema. Agradecer a los que me dan esta oportunidad para contar un poco lo que yo viví en esta facultad. Diría que en económicas particularmente puede tener un lugar común, pero muchas veces dice que es una gran familia. Yo pasé por todos los claustros, estudiantes, graduados, ahora estoy en el claustro de profesores, fui no docente. Y cada día tratamos de que esos distintos actores de la facultad trabajan en conjunto. Sabemos que cada uno tiene diferencias, que cada uno tiene intereses propios, pero que eso no haga que
que nos impida trabajar en conjunto y que eso enriquezca el trabajo y que enriquezca las discusiones y encontrar el mejor camino alternativo que tenemos día a día. Esa suerte de familia que es Económicas, creo que es importante mantenerla, profundizarla, y que costó construir. En algún momento la relación entre los docentes y los no docentes no eran las mejores, incluso en sala de profesores eran otras épocas, en principios de los 80, el profesor era profesor y el no docente era no docente, con una diferencia casi de clase, diría. ¿Sí? Hoy, en sala de profesores, la gran mayoría entiende que están trabajando todos juntos, ¿sí? Y que es importante todo, no solo dar clases, sino después calificar, llenar el acta, firmarla, porque los chicos tienen que seguir con las otras materias. Y esa visión de conjunto que hoy existe en la facultad, o que intentamos que exista en la facultad, y lo mismo con la parte de administración, que es una secretaría que tiene que proveer a todos los demás, estamos tratando de que eso funcione de la mejor manera posible, sabiendo que todos estamos trabajando en pos de esa mejor facultad que proponíamos allá en el 80 y seguimos hoy proponiéndola. Una facultad mejor cada día para todos.